medio nuestro. Vamos a la palabra del Señor. ¿Qué le parece si oramos? Y vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Está bien? ¿Oramos? Señor, te damos muchísimas gracias en este día por tu bondad, por lo que tú eres y haces en medio nuestro, por lo que tú eres y estás haciendo, Señor, en medio de la iglesia y en medio en el corazón, en el seno de cada familia en nuestra iglesia y de cada individuo, Señor. Gracias, porque tú eres el Dios que va a completar la obra que has comenzado en nosotros. Lo creemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok. Contexto. Hemos estado nosotros enseñando durante todo este año un tema. El gran tema de este año es el reino de Dios. ¿Ya recuerda eso o ya se ha olvidado? El reino de Dios es el gran tema que nos convoca en este año y hemos estado hablando muchas cosas alrededor de eso. Hemos estado definiendo lo que es el reino de Dios. Hemos estado hablando acerca del mensaje del reino. Hemos estado hablando de los ciudadanos del reino y sus características. Y hemos comenzado nosotros a enseñar algunas verdades, principios alrededor del reino de Dios. Estuvimos durante 6 semanas hablando acerca de la oración del reino, que es el Padre Nuestro, y la oración que los ciudadanos del reino deben practicar. Tomamos 6 semanas para enseñar al respecto. Si usted se ha perdido esa serie, amados, vaya al Spotify, vaya al YouTube, ¿cierto? Al YouTube. Y puede usted seguir allí la serie. Se lo recomiendo muchísimo. Entonces, y nos hemos quedado en el capítulo 6. Apenas hemos terminado el capítulo 6. Ahora, por esas cosas del Señor que no están planificadas, nos toca abordar el capítulo 7. Y aunque no lo he planeado, yo creo que, y no es la razón por la cual estoy predicando, pero voy a utilizar este contexto para enseñar este tema también. Y tiene que ver con no juzgar. Ese es el tema de esta mañana. No juzgar. ¿Y por qué digo que es apenas anillo al dedo? Porque mi esposa estuvo comentando esta situación terrible que nos ha entristecido muchísimo como padres de 2 adolescentes en nuestra ciudad, ¿cierto? Pero una de las cosas que nos hemos dado cuenta es lo fácil que podemos caer en juzgar a las personas. Y como cristianos hay muchas cosas que nosotros debemos aprender. Y yo creo que Dios tiene mucho que enseñarnos. Y es lo que yo quiero a continuación hacer. Voy a leer 2 pasajes. Son citas paralelas, tanto en el libro de Mateo capítulo 7, como les dije, que es la cita inmediata a lo que terminamos de enseñar. Pero después voy a leer su cita paralela en Lucas 6:36 y me voy a básicamente enfocar en ese pasaje para desarrollar algunos puntos del mensaje de esta mañana. Miren lo que dice la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 7. Dice: no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla del ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decir a tu amigo: déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. No desperdicies lo que es santo en gente que no es santa. No arrojen sus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y los atacarán. Lucas capítulo 6, versículos 36 al 45. Miren lo que dice allí también. Lucas capítulo 6. Del 37, al 45. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelvan en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán
perdonados. Den y recibirán. Lo que den a otro les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que reciben a cambio. Luego Jesús les dio la siguiente ilustración. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en la misma zanja? Los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo pueden decir, amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no producirá frutos buenos. Al árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. En estos pasajes nosotros podemos extraer algunos principios, algunas verdades que espero nos puedan ayudar a enfocar este tema de manera correcta. A manera de introducción, yo quisiera comenzar diciendo que cuando nosotros venimos a Cristo, ¿cuántos sabemos que Dios cambia nuestra manera de pensar y de ver las cosas? Sí, el Señor ha comenzado una obra en nosotros. Sí, no es que cuando venimos a Cristo ya nos salen alas el primer día que venimos a la iglesia. Mira a la persona que está a tu lado, te das cuenta que todavía no le han salido alas. Todavía no está levitando, ¿cierto? Esto es un proceso que Dios empieza a hacer en el corazón de las personas, pero comienza un cambio. Poco a poco en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver la vida, empieza a tratar con cada área de nuestras vidas. Le decimos al Señor, entra a mi corazón. Y el Señor, ¿cierto? Como cuando le abrimos la puerta a la persona, entra a la sala. ¿Sí? Alguien mete a su cuarto de frente a las personas, a su baño, les lleva allá a su... No, ahí puede quedar, en la sala. Y el Señor muchas veces se queda en nuestra sala por muchos años, pero Dios no va a empezar a tratar a nuestras vidas a menos que nosotros le demos permiso que empiece a tratar cada aspecto de nuestras vidas y cada área de nuestros corazones. Ahora, con este mandamiento, Jesús trata con una de las áreas más difíciles en nuestras vidas. Y digo que es difícil porque es parte de nuestra tendencia natural pecaminosa. Así venimos chipeados se dice. Así venimos seteados. Así estamos construidos. Miren, el jardín del Edén no solamente nos botaron del Edén, nos complicaron la vida. Porque a partir de allí empezamos una lucha interna que sigue hasta el día de hoy. Y uno de esos defectos que la Biblia lo llama pecados tiene que ver con el juicio. Como personas tenemos una tendencia natural pecaminosa a juzgar a la gente. No entendemos todo, no tenemos toda la información, pero tenemos una opinión sobre cosas que muchas veces no entendemos y no conocemos. Somos así. Como les dije, esta semana ocurrió esto y más de uno, mejor dicho, yo he aprendido con mis hijos, porque a veces solamente miraba videos nomás y mis hijos siempre iban al comentario. Yo aprendí también a ver los comentarios. Dios mío santo, esos comentarios. Expertos en diferentes disciplinas, hablando, juzgando, afirmando de cosas que no saben. Cuando uno ve una situación familiar o uno ve un conflicto matrimonial, bruto, uno ya quiere, opina, dice, sí, ¿cierto? Cuando uno de nuestros hijos falla, Dios mío santo, somos buenísimos para apuntar. Un hermano tiene una debilidad de carácter, algo ocurre en nuestro trabajo, algo ocurre en nuestro barrio y somos los primeros en dar opiniones, juzgando a las personas, las situaciones y sus motivos sin tener muchas veces toda la
información. Dios en su palabra prohíbe a sus hijos juzgar. Dios nos prohíbe, nosotros no tenemos el derecho de juzgar. Por eso es que Jesús, cuando comienza esta enseñanza, comienza diciendo, no juzguen. Y después nos da algunos argumentos del por qué no debemos de juzgar. Pero Jesús dice, no juzguen. Juzgar es una necedad. Juzgar nos pone a nosotros en una posición que no nos corresponde, porque el único juez es Él. No juzguemos, no podemos darnos este lujo. Ahora los cristianos, y esto es una crítica que nosotros tenemos que hacernos a nivel personal, pero también como comunidad. Los cristianos generalmente tenemos la tendencia a juzgar a las demás personas, porque de una u otra manera creemos que el conocer a Dios y empezar a conocer su palabra nos pone en una posición moral superior a las de las demás personas. Y eso no es así. Y nos sentimos con el derecho, porque conocemos la verdad del Evangelio. ¿Cuánto dicen amén? Y creemos, nos sentimos con el derecho de juzgar, de señalar, de apuntar los pecados, los errores, las miserias del mundo que nos rodea. Tenemos una mala reputación a consecuencia de esto, y la reputación que tristemente nosotros tenemos a veces como cristianos, no estoy generalizando, pero muchas veces es de ser críticos y ser ásperos. Ahora, no solamente con los mundanos, los impíos, los filisteos, los jebuseos, y todos los eos y los feos también. O sea, las personas que no conocen, no solamente con los que no conocen de Dios, y lo que es muchas veces peor. A veces tenemos la tendencia y la fama de ser duros y ásperos con los de nuestra propia familia de la fe. Porque a veces podemos ser muy duros cuando el hermano que está a nuestro costado, ahora sí mírale, de reojito nomás, falla. ¿Se ha dado cuenta que a veces podemos ser más duros con la familia espiritual que con el mundano? A veces con el mundano tenemos más misericordia, ¿no? Pero con los de la familia, ¿se ha dado cuenta que cuando otros fallan, a veces como que, ay, pero el Señor les ama, hay que extienda misericordia? Pero cuando falla tu hermano o tu hermana de la fe, y ni hablemos cuando falla el pastor, ahí sí, mejor dicho, leña. ¿Sí? Basta que el pastor haga la pilla en el fútbol, mejor dicho, mejor dicho, es peor que un mundano. Por eso no voy a jugar pelota ya, para que no me juzguen. Pero sí, ¿se da cuenta? A veces tenemos más misericordia con el desconocido, pero con los de nuestra casa, sacamos el machete y ¡fua! Cortado cabeza. Y de ahí salimos a evangelizar el amor de Cristo, dicen, al mundo perdido. Pero yo quiero que noten esto, esto es una tendencia natural pecaminosa. Y estamos hablando de este tema porque Dios tiene que tratar este tema en nuestras vidas, en lo personal, pero también como iglesia, también como comunidad. Dios tiene que tratar esto. A través de los años, tener una actitud de juicio en la iglesia ha conducido a muchos a salir de ella. Lamentablemente, ahora no quiero justificar a las personas que por A, B, Z motivo han dejado la iglesia o esta iglesia o han abandonado su fe. No quiero justificar, pero lo que yo estoy llamando la atención es a revisar el hecho de que muchas veces por tener un espíritu de juicio, eso puede desanimar a las personas en su caminar con Dios. Y no solamente ha hecho que cristianos en la iglesia sean desanimados, pero también eso genera división en la familia de Dios. Genera facciones, porque ahora tenemos el grupo de los juzgadores y el grupo de los resentidos. Porque el juzgar a los demás siempre va a crear división. El espíritu de juicio nunca trae unidad en el cuerpo, en la familia. Siempre genera división. Dios quiere que nosotros crezcamos.
Dios quiere vernos crecer juntos. Hemos visto que donde donde no hay un espíritu de juicio, la gente es atraída a Cristo. En comunidades cristianas, en hogares, en cristianos que tienen un espíritu de juicio, la gente no es atraída a Cristo. Su actitud de juzgar a los demás repele, ahuyenta al pecador, al perdido, al necesitado. Y en una iglesia que tiene un espíritu de juicio, en una comunidad, en una mini iglesia, en un grupo de creyentes donde hay espíritu de juicio, la gente no es atraída, la gente es ahuyentada. Pero donde no hay un espíritu de juicio, la gente es atraída a Cristo. Podemos crecer juntos como familia, una familia donde impera el amor, pero también la aceptación. De todos los mandamientos de Jesús, esto es uno de los más importantes, pero créame, es de los más difíciles de obedecer. Porque una vez más tenemos esta tendencia natural pecaminosa. Cuando la iglesia aprenda a no juzgar, amados, entonces vamos a liberar un verdadero despertar espiritual en la gente, un verdadero avivamiento. Cuando el juicio es reemplazado por el amor, la gente es salvada, es sanada, es liberada. Y nosotros queremos que esta iglesia sea un lugar donde la gente es salvada, es sanada, pero también es liberada. Y también es restaurada su relación con Dios. Pero necesitamos quitarnos y deshacernos de ese espíritu de juicio. Para saber de qué estamos hablando. Ay, entonces no puedo decirle nada cuando un hermano está pecando. Pastor, ¿qué clase de cristiano soy? Más vale el amor verdadero, la reprensión que la hipocresía. Vamos a ir desarrollando esa idea para poder saber de qué estamos hablando. Estamos hablando aquí de juzgar, no de traer corrección, porque aquí no estamos hablando de que dejemos a la gente que haga lo que se le da la gana y para que no se ofendan no le decimos nada. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de juzgar y de un espíritu de juicio que no debe estar presente en la iglesia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es juzgar? Versículo 37 de Lucas capítulo 6 comienza diciendo: no juzguen a los demás y no serán juzgados. ¿Qué es juzgar? A los que están tomando nota, juzgar es asumir que tengo el derecho y la capacidad de evaluar sin temor a equivocarme los motivos de una persona, determinar su valor y su futuro. Vuelvo a repetir, porque esto es muy importante que podamos tener en claro. ¿Qué es juzgar? Asumir que tengo el derecho y la capacidad de evaluar la vida de las personas, sin temor a equivocarme. Y aquí ya comenzamos mal. Porque tú y yo somos personas imperfectas. ¿Cuántos saben eso? Y nos vamos a equivocar. Pero cuando yo afirmo cosas, cuando yo sentencio cosas, sin tener todos los elementos, cuando yo juzgo los motivos de las personas, yo estoy juzgando. Y eso es un error. Y eso no es el espíritu de Dios. Y la Biblia establece que el juzgar está mal. Ahora, ¿por qué está mal juzgar? Yo quiero tres cosas simplemente apuntar, de las muchas que podríamos decir. ¿Por qué juzgar está mal? ¿Por qué no debo juzgar, pastor? Número uno, porque revela que mi corazón carece de cuatro cosas. ¿De qué cosas carece mi corazón, pastor? De fe, amor, humildad y esperanza. Cuando yo juzgo, yo estoy revelando que mi corazón carece de fe. ¿Por qué? Porque he olvidado cuán importante son las personas para Dios. Dios ama a las personas. Dios ama a ese pecador. Dios ama a esa pecadora. Dios ama a las personas. Revela que mi corazón carece también de amor. ¿Por qué? Porque he criticado a alguien sin comprometerme a ayudar en el problema. Hermanos, es fácil muchas veces señalar lo que la persona está mal, pero cuán difícil es comprometer nuestras vidas para restaurar a esa persona.
Fácil es mostrar todos los errores que las personas hacen, pero difícil es comprometerme. En principio, en oración. Orar por esa persona, pero después comprometerme para un cambio en su vida. Revela que mi corazón carece de humildad. ¿Por qué? Porque olvido que solo Dios conoce los verdaderos motivos del corazón de una persona. Amados, no somos dioses. No conocemos todo, no conocemos el corazón del hombre. El único que conoce el corazón y los motivos de los hombres, ¿quién es? Es Dios. No sea soberbio. No tenga la actitud de que usted sabe. Usted no sabe nada, ni yo tampoco. El único que conoce el corazón de Dios. Dice que Dios no ve lo que el hombre ve. El hombre ve el corazón. Revela que mi corazón carece de esperanza. ¿Por qué? Porque he dejado de creer que Dios puede cambiar la vida de esa persona. ¿No les ha pasado eso? Que a veces cuando nosotros juzgamos, a veces hay una frase que siempre utilizamos: nunca va a cambiar. No levante su mano, por favor. Mira lo que ha hecho, es así, 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 cómo se ve. Nunca va a cambiar. Así va a morir. Porque lo hemos dicho. Pero ¿sabe qué? ¿Cuántos sabemos que en Cristo hay esperanza? Mire, mientras estamos en el camino del Señor, ¿sí? Hay esperanza. Cuando yo juzgo, estoy demostrando que en mi corazón he perdido toda esperanza de que Dios puede y va a hacer un cambio en nuestras vidas. ¿Estamos allí? Por eso está mal juzgar. Número 2, ¿por qué está mal juzgar? Porque cuando juzgo estoy prevenido con aquellos que son inocentes. Una vez más, ¿por qué está mal juzgar? Porque cuando juzgo estoy prevenido con aquellos que son inocentes. ¿Qué significa eso? Cuando yo juzgo a las personas, desarrollo un resentimiento generalizado frente a otras personas. ¿Cómo se traduce eso? ¿Cómo se traduce eso? Se traduce de la siguiente manera: todos los cristianos son hipócritas. Entonces, cuando conocemos a un creyente, estamos prevenidos. Tuviste problema con un creyente, una mala experiencia, pero ahora estás prevenido contra todos. ¿Sí? No sé si le ha pasado a mí me ha pasado cuando en algunos círculos he ido a algunos lugares nuevos que no me conocen. Todo va bien hasta que se enteran que soy pastor. Y de la nada me tienen cola y digo, ¿qué ha pasado acá? Y la clásica, no todos los pastores son ladrones. Usted se ríe porque usted ha pensado eso. Yo hasta ahorita sigo buscando a quien le he robado para que como saqueo devolverle hasta 4 veces lo que tú dices que te he robado. Pero de pronto tuviste una mala experiencia, fuiste a una iglesia que de pronto no tuvo un acercamiento bíblico al tema financiero y te has sentido como que te estaban extorsionando. Bueno, eso es tu problema y la de ese ministro en particular, pero no el mío. Pero estás prevenido porque juzgas. Todas las mujeres son sacavuelte. No, con esa guambra has tenido la culpa. ¿Qué culpa tienen las demás doncellas de tu mala experiencia? Todos los abogados son rateros. A mi esposa le dijeron eso cuando llegaba, bien inocente ella. Y en su cara pelada un día, sí, pastor, porque todos los abogados son ladrones. Y mi esposa se quedó mirándole. No entendía. Todos los políticos corruptos. ¿Me siguen la idea? Todas en mi cuadra son chismosas, pastor. No, tú eres la única chismosa. No le eches la culpa a los demás. ¿Por qué está mal juzgar? Porque estoy prevenido con aquellos que son inocentes. Aquí sí es el verdadero qué culpa tiene Fatmagul. ¿Sí?
Por eso juzgar está mal. Número 3, ¿por qué juzgar está mal? Porque, amados, juzgar es contagioso. Juzgar es contagioso. Si tengo la costumbre de juzgar, las personas que nos rodean adquirirán ese mismo pecado. Hay un principio que la Biblia enseña y es que los espíritus iguales se atraen. Y ahí donde hay una persona que todo el tiempo está juzgando porque tiene un espíritu de juicio, es muy probable que todas las personas con las cuales él o ella se juntan también sean personas que tengan el mismo espíritu. Mi consejo, aléjese. Ahora, eso no se aplica solamente para el tema de juicio. Se aplica a cualquier pecado. Ay, no, mis amigos son perdidos, pastor. Yo solamente estoy de cuando en cuando. Yo no soy así. Espíritus iguales se atraen. Y yo no sé usted, cada vez que he tenido la oportunidad, y a veces veo un ambiente donde siempre están criticando, siempre están juzgando, hablando mal, yo digo, ñaños, arrepiéntanse, adiós. Porque yo voy a ser contagiado tarde o temprano. Voy a caer en lo mismo. Ay, no, pastor, pero lo hacemos para orar. Mentira del diablo también. Esa es la forma como nos justificamos. Y tratamos de espiritualizar un pecado. Algo que Dios dice está mal. Entonces, ¿por qué está mal juzgar? Porque es contagioso. Es contagioso. Hay dos principios que yo quiero compartir que nos deja saber el versículo 38. Miren lo que dice: den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante, derramado sobre nuestro regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Ahora, típicamente este pasaje se utiliza para hablar de plata. ¿Sí? Ese es el típico pasaje que todas las personas que oran por las ofrendas utilizan para recoger ofrendas. Den y serán. Sí, eso es verdad. Pero en el contexto donde está este pasaje no está hablando de plata. No está hablando de dinero. Y hay dos cosas que nosotros podemos aprender de este pasaje. Lo primero es que el amor, la paciencia y la misericordia libera una respuesta poderosa en la vida de otros. Dicho de otra manera, un buen ambiente en la iglesia se crea en momentos cuando en momentos de debilidad recibimos más de lo que nosotros hemos dado. ¿Cuántos de nosotros queremos recibir compasión, misericordia cuando nosotros fallamos? Solamente el pastor y 4 más, gracias. La verdad es esta: todos queremos que la gente tenga misericordia con nosotros cuando fallamos. Pero la pregunta es, ¿qué tan dispuesto estás tú a dar misericordia y a extender gracia con aquellos que fallan? Porque la Biblia enseña claramente: dad y se os dará. No podemos nosotros esperar que la gente extienda gracia, compasión, misericordia si nosotros no tenemos gracia, compasión y misericordia cuando la gente falla. Como tratas a otros, te van a tratar. Eso es el principio que está aquí enseñado. ¿Quieres recibir amor cuando fallas? Extiende amor. ¿Quieres que la gente te tenga paciencia cuando flaqueas? Extiende paciencia. ¿Quieres que la gente te dé misericordia? Extienda misericordia. Sé misericordioso. En la medida que damos, vamos a recibir. Y el segundo principio que enseña este pasaje es que juzgar a otros anula mi capacidad para recibir la misericordia de Dios. Cuando tenemos esta actitud de juzgar a todo el mundo, cuando fallamos, nos vamos a sentir muy solos. Porque has herido en el camino a tanta gente que nadie quiere acercarse a extenderte la mano cuando fallas. El juzgar anula mi capacidad
de recibir la misericordia de Dios. Juzgar a otros anula mi capacidad para recibir la misericordia de Dios. Versículo 41. Dios nos muestra su perspectiva, o podemos ver la perspectiva de Dios. Dice el versículo 41, ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Yo me imagino a veces cuando miro este pasaje, y no me imagino a Dios. Me imagino a Dios en su trono celestial, mirando cómo este juzga al otro, pero este está peor que el otro. Hoy te pasa, qué sí, qué fresco eres hoy. ¿Sí me dejo entender? ¿Pasa eso? A veces nos sentimos con el derecho de señalar el error de otros. Paréntesis, paréntesis. Me voy a meter en terreno espinoso. ¿Estamos allí? ¿Estamos listos? Gloria a Dios. Ahí tenemos a una hermana que ha venido por todo, por el paquete completo. Siempre cuando hablamos en casa y cuando ocurren este tipo de situaciones que ha pasado esta semana, por ejemplo, tratamos, y personalmente, y hablamos mucho con mi esposa, tratamos y trato personalmente de tener una actitud correcta y de no, y pensarlo mucho para emitir una opinión o levantar el dedo. ¿Sabe por qué? Porque tengo hijos adolescentes. Porque tengo hijos adolescentes. Y oro que Dios les guarde. Y oro que ellos se conduzcan en los caminos del Señor. Oro que ellos tomen buenas decisiones en su vida personal. Oro que ellos puedan tomar buenas decisiones en su vida matrimonial. Oro. Pero veo con mucha tristeza que a veces somos muy ligeros para juzgar y criticar los hijos de otros. Eso es una necedad. Si usted tiene hijos, si tiene hijas, piénselo 2 veces antes de emitir un juicio, porque te puede golpear en la cara. Hay un dicho que dice que no puedes escupir al cielo. Seamos sabios en eso. Seamos sabios. Si usted, como pastor, y pasa y lo vemos más seguido, a veces que líderes fallan o pastores fallan, tenga cuidado. Y si usted es de esta iglesia, si ve, sabe, escucha que algún pastor está fallando o ha fallado de alguna manera, en el nombre de Jesús, sea muy, en mi iglesia no es así, gracias al Señor. No se haga ese daño y no nos haga ese daño como iglesia. Oramos que como iglesia podamos mantenernos en el camino de lo más saludable posible. Pero no juzgue otras iglesias, no juzgue a otros pastores. Usted tiene pastores también. No juzgue cuando un matrimonio falla. Tenemos que cuidarnos y no podemos ponernos en el plan de tratar de corregir el hijo del otro o el matrimonio del otro cuando nosotros tenemos muertos en el armario. Solucionemos primero nuestros temas. Pidámosle a Dios misericordia para tratar nuestros temas. Y después, si nos piden consejo, poder ofrecer ese consejo, más que sentenciar a las personas. ¿Me están siguiendo la idea? ¿Cuál es la perspectiva de Dios? Que una actitud de juicio es aún peor que el pecado, el cual nosotros criticamos a las personas. Con esta actitud, mis amados, lo único que estamos diciendo es que tenemos falta de amor. Y si no tenemos amor, no calificamos para ayudar a otros.
¿Cuál es la perspectiva de Dios con respecto a esto? Que solo aquellos que pueden juzgarse a sí mismos pueden corregir a otros. Solo los que somos honestos y los que estamos nosotros en el día a día chequeando nuestras vidas podemos hablar a la vida de otras personas. No lo hago yo desde una posición de superioridad moral, apuntando todos los errores y pecados de la gente. No. Sino que voy delante de Dios, checo mi vida, Dios me corrige, Dios me anima y con ese mismo espíritu yo vengo y animo a otros. No estamos diciendo que no debemos de corregir, por supuesto. Debemos corregirnos los unos a los otros. Sin embargo, cuando lo hacemos, debemos hacerlo con consideración, no con satisfacción. Debemos hacerlo con moderación, no con exageración. Y debemos hacerlo con amor, no con aspereza. Debemos nosotros crecer en sabiduría y aprender a hablar la verdad en amor. No estamos diciendo que no debemos corregir. Ay, no le voy a decir nada porque no voy a juzgar. No. Trae corrección. Checa tu vida. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Checa tu vida y con la actitud correcta ven y corrija con consideración, con moderación y en amor. Este es un pasaje que guía mucho mi vida y le pido al Señor que me ayude a mantenerme. Gálatas 6:1, por favor. Tenemos eso allí. Por ahí debe aparecer. Dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, a ustedes que son espirituales, ¿qué dice? ¿Qué dice que debemos hacer? Deberían ayudarlo a volver al camino recto. ¿Con qué? Con ternura y humildad. Y lo último es una advertencia. ¿Qué dice? Y tengan cuidado de no caer ustedes en la misma situación. Que el Señor nos ayude a no tener este espíritu de juicio. Y sí corregir a las personas, pero hacerlo con la actitud correcta. ¿De dónde viene el espíritu de juicio? Quiero terminar, no lo voy a leer. Pero versículo 43 al 45 dice que el espíritu de juicio viene de un mal corazón. El corazón de una persona es revelada por las palabras que habla. Y las palabras ásperas revelan un espíritu de juicio. ¿Cuál es la solución? Termino. ¿Cuál es la solución? Como es imposible dejar de juzgar a otros por mí mismo y mi propia fuerza, necesitamos ayuda del Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Para cambiar yo tengo que aprender a procesar las ofensas o las situaciones de manera diferente. ¿Qué debo de hacer? Número 1, deje que Dios sea el juez. Deje que Dios sea el juez. Número 2, ore por la persona. Ore por esa persona y bendiga a esa persona. Número 3, dé un tiempo a la gente para aprender y para crecer. Y quiero solamente mencionar esto acá. Hay personas que están llegando a la iglesia, tienen 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, están recién este año conociendo del Señor. Denle tiempo para crecer. Pastor, ¿ya ha visto a la hermana cómo está viendo, cómo se viste? Sí, ya lo he visto hace ratos. Dale tiempo. ¿Pero está yendo a la iglesia? Sí, pero malas todavía no le han salido. Yo tengo paciencia por eso con los que a veces todavía hablan groserías. Y en mi delante, yo digo, pero tengo paciencia, porque entiendo que para que antes de que tu boca cambie, tiene que cambiar tu corazón. Si ya tienes más tiempo en la iglesia, arrepiéntete, ¿ok? Pero démosle tiempo. ¿Sí? Denle tiempo. Porque cuando nosotros oramos por los pecadores que vengan a Cristo, los pecadores van a venir. De hecho, cuando hemos orado que los pecadores vengan, has aparecido tú. Tenga paciencia. Número 4, nunca pierda de vista el amor de Dios. Nunca pierda de vista el amor que Dios tiene por esas personas. Dios ama a la gente. La misma sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por el perdón de tus pecados, también lo es por esa persona. Y número 5, mantenga siempre
su condición de pecador en perspectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo también necesitamos misericordia. Usted y yo también necesitamos misericordia. Amén. ¿Tiene sentido eso para usted? Ok, vamos a orar. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en este día por tu bondad, por lo que tú eres y haces en medio nuestro. Pido que nos des un espíritu, Señor, correcto delante de ti. Un espíritu, Señor, que no juzga, sino que ve a la gente con misericordia, que está dispuesto a extender gracia, que está dispuesto a corregir, pero que está dispuesto también a orar y comprometerse con el cambio en la vida de las personas, Señor. Queremos ser una iglesia, Señor, que extiende gracia. Queremos ser una iglesia donde la gente se siente aceptada, amada, Señor, y no juzgada. Pero queremos ser una iglesia también que nos comprometemos en el proceso de crecimiento de cada una de las personas que vienen, Señor, delante de ti a restaurar su relación contigo, Señor. Queremos ser una iglesia, Señor, de avivamiento, donde el espíritu de juicio no tiene lugar, pero donde, Señor, el amor, la aceptación y el compromiso para el crecimiento es parte de nuestra cultura. Te pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Que el Señor nos bendiga, que tengan un feliz domingo.